Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta nueva práctica de la materia de proyecciones cartográficas. En esta nueva práctica vamos a estar viendo una proyección equivalente, ¿sí? Particularmente pues vamos a estar viendo la proyección de Albers, que es un poquito distinta a las proyecciones que hemos estado viendo normalmente, ¿sí? Recuerden que por ahí en parciales pasados estuvimos viendo pues la proyección cónica conforme de Lambert, Mercator y transversa de Mercator, las cuales son proyecciones conformes, ¿sí? Y que tenían una característica en donde trataban de conservar la propiedad de la dirección, ¿sí? En este caso, ahora vamos a ver una proyección equivalente, ¿sí? Una proyección equivalente, recuerden que es aquella proyección que trata de conservar las superficies, ¿sí? Dentro del mapa que estemos realizando, ¿ok? Entonces, la proyección de Albers, por ahí, en el manual de las proyecciones cartográficas del INEGI, nos dice que es una proyección que fue creada por Christian Albers, ¿sí? Más o menos por ahí en 1805, y en donde la principal característica que tiene esta proyección de Albers es el conservar las superficies, ¿sí? La proyección de Albers es una proyección cónica, es muy parecida a la proyección cónica conforme de Lambert. ¿Por qué? Porque se utiliza una superficie desarrollable como lo es un cono, ¿sí? Un plano cónico, y también utiliza dos paralelos base para reducir la variación en el factor de la escala, ¿sí? Es decir, que la escala no se vea muy afectada cuando se realiza el proceso de la proyección, ¿sí? Sin embargo, pues esta proyección de Albers, a diferencia de la proyección cónica de Lambert, es una proyección equidistante. Entonces vamos a tratar de que en esta proyección la superficie que se obtenga en el mapa sea igual a la del elipsoide de referencia que estemos utilizando, ¿sí? Y nos dice por aquí también el manual que en este caso la proyección de Albers es muy útil para representar algunos fenómenos en donde la superficie es un factor importante para representar las variaciones o el dinamismo, la dinámica de ese fenómeno, ¿sí? Como por ejemplo lo es la densidad de población, ¿sí? La densidad de población que nos indica cuánta población hay por unidad de área. Entonces en este caso estamos involucrando una medida de superficie, por lo tanto pues una proyección equivalente es ideal para este tipo de análisis, ¿sí? También por ahí la proyección de Albers es muy útil, al igual que cónica conforme de Lambert, para áreas que se extienden, con una dirección de este a oeste. Es decir, áreas o superficies en donde la forma tiene un poco más de anchura que de largo, ¿sí? Y en el caso de la proyección de Albers también es muy útil por ahí para representar zonas o regiones que se encuentren en latitudes medias, así como lo es la proyección cónico conforme de Lambert, pues Albers tiene esas mismas características de una proyección cónica, ¿sí? Por aquí tenemos un listado de las características más importantes de la proyección de Albers, en donde nos dice que los paralelos son arcos de círculos concéntricos espaciados de tal manera que en los bordes norte y sur están más cercanos entre sí, ¿sí? Entonces tenemos los paralelos como líneas parecidas a un círculo, a un arco, ¿sí? Y que van a tener un espaciado en donde el espaciado se va a ir haciendo más pequeñito en los bordes norte y sur del plano, ¿sí? En el caso de los meridianos, pues los meridianos tenemos que vamos a encontrar por ahí líneas, ¿sí? Que son radios de los mismos círculos que se trazan como paralelos. En este caso, pues los meridianos van a ser líneas rectas que se van a encontrar en un punto en común, como lo puede ser el punto norte en el caso de una proyección normal, ¿sí? Cónica normal. Otra característica, es que no hay distorsión de los paralelos base, ¿sí?
y el factor de escala va a decrecer en el área comprendida entre estos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nos encontremos dentro de los paralelos base, la distorsión no va a existir, ¿sí? Y en el caso de que nos alejemos de esos paralelos base, la distorsión va a ir aumentando poco a poco. Ajá. Aquí tenemos una imagen de cómo luce la proyección de Albers, ¿sí? Es una proyección equivalente, entonces al conservar la superficie, la forma se ve afectada un poco. Si se dan cuenta, pues aquí los territorios que estamos viendo en el mapita, como es América del Sur, se ve muy deformada. Sin embargo, la superficie pues es la superficie real, ¿sí? Por acá tenemos otra imagen en donde se representa la parte del factor de escala, ¿sí? Mientras estemos cerca de los paralelos base para la proyección, ¿sí? El factor de escala se va a conservar. Ajá. Mientras nos alejemos, el factor de escala va a ir aumentando, ¿sí? Si se dan cuenta, acá el factor de escala va aumentando y eso pues va haciendo que las formas y la propiedad que queremos conservar se vayan distorsionando un poco, ¿ok? Bien, aquí tenemos los modelos matemáticos para realizar la proyección de Albers. Es muy similar al proceso que realizamos ya en cónica conforme de Lambert, ¿sí? Primero tenemos que determinar las constantes del cono que están dadas a partir de estas ecuaciones y después vamos a determinar ya las coordenadas cartesianas como tal en función de estas otras ecuaciones, ¿sí? Es muy similar el proceso, vamos a ir viendo cómo realizar este cálculo para la proyección de Albers, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, al igual que lo hacemos en las otras proyecciones, con el ejercicio de cálculo directo que nos da aquí el manual de las proyecciones del INEGI, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es abrir un nuevo libro de Excel, ¿sí? Voy a acomodar esto de tal manera que podamos estar trabajando en paralelo. Y vamos a traspasar primero nuestros datos base para realizar la proyección de Albers, ¿sí? Primero tengo el valor de mi vértice geodésico, el cual cuenta con un valor de latitud de 23 grados, 15 minutos y 34.75620 segundos, ¿sí? En el valor de la longitud tenemos 111 grados, 12 minutos y 32.62310 segundos, ¿sí? Esos son los datos del vértice geodésico que queremos transformar a coordenadas cartesianas, ¿ok? Voy a ponerle aquí el símbolo con la fuente símbolo de esas coordenadas, ¿sí? Aparte de eso tenemos los datos de la zona de estudio, ¿sí? Vamos a ponerle aquí zona de estudio. Esos datos de la zona de estudio son los valores extremos que tenemos en paralelos y meridianos que delimitan la zona que vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos la latitud superior, ajá, y esta latitud superior tiene un valor de 32 grados y 30 minutos, ¿sí? En el caso de la latitud inferior tenemos un valor de 14 grados y 30 minutos y en el caso de la longitud izquierda tenemos 118 grados y en la longitud derecha tenemos 86 grados, ¿sí? Entonces, estos valores de zona de estudio van a delimitar la región para la cual queremos que nuestra proyección funcione, ¿sí? Entonces, todo lo que esté dentro de esa área de estudio va a quedar bien proyectado, ¿sí? Eso es lo que nos indica esta parte de la zona de estudio. Y en función de esta zona de estudio, pues vamos a estar calculando los paralelos base, ¿ok? Entonces vamos a terminar aquí de ponerle los símbolos. Ahí está, ¿sí?
Y ahora sí, ya podemos comenzar con el cálculo de los elementos necesarios para la proyección de Albers, ¿sí? Primero, recuerden que todos los valores en grados hexagesimales que tenemos aquí lo tenemos que transformar a grados decimales y posteriormente a radianes. Ese es el proceso que siempre estamos siguiendo para trabajar en las proyecciones cartográficas, ¿ok? Primero, entonces voy a hacer la conversión a grados decimales y después a radianes. Ajá. Recuerden que para convertir de grado sexagesimal a grado decimal aplicamos la siguiente ecuación, ¿sí? Voy a activar mi casilla, mi celda, y a los grados le voy a sumar el valor de los minutos divididos entre 60, que son los minutos que hay en una hora, y a esto le voy a sumar el valor de los segundos divididos entre 60, que son los segundos que tenemos en entre 3600, perdón, que son los segundos que tenemos en una hora, ¿sí? Esto me va a dar como resultado la conversión de grado sexagesimal a grado decimal, ¿sí? Ya que tengo esa ecuación, voy a aplicarla. Ahí está mi valor en grados decimales. Esta ecuación la voy a aplicar también al valor de la longitud, arrastrando la esquina inferior derecha de la celda a la celda de la longitud, ¿sí? Ahí está la conversión y posteriormente realizamos la conversión a radianes. Ajá. Simplemente activo mi celda, llamo por ahí la función radianes y selecciono el ángulo que quiero convertir, que en este caso pues es la latitud, primero, ¿sí? Cierro paréntesis y con esa ecuación convertimos de grado decimal a radianes. Ajá. Ahí está el valor de los radianes, aplico para la longitud y este proceso pues lo vuelvo a repetir aquí en la zona de estudio, ¿sí? En este caso los grados decimales solamente van a aplicar para la latitud superior y la inferior, que es la que tiene la parte de los minutos, ¿sí? Esto solo es grado, entonces no hay necesidad de convertir, ¿sí? Primero, comenzamos otra vez. A los grados le sumo el valor de los minutos divididos entre 60, ¿sí? Y con eso tengo mi conversión en este caso, ¿ok? Ahí está, aplico esta ecuación para mi latitud inferior y posteriormente estos dos valores y estos dos valores los convierto a radianes, ¿sí? Vuelvo a mandar llamar la función radianes, selecciono el ángulo, cierro el paréntesis y doy enter. Ajá. Ahí está mi valor del ángulo en radianes, convierto estos otros 4, ¿sí? Entonces voy a arrastrar en mi casilla hasta esos elementos. Y aquí lo único que voy a hacer es que en la ecuación pues voy a modificar la celda. No es esta celda está en blanco, ¿sí? Lo voy a pasar a esta celda que es el valor de la longitud izquierda. Ajá. Doy enter. Y lo mismo pues lo hago para esta celda, ¿sí? Y ahí tenemos nuestros valores de la zona de estudio, ¿sí? Convertidos en radianes, que son los datos que vamos a ocupar. Ajá. En el caso de lo siguiente que vamos a calcular, que son los paralelos base, el paralelo sur y el paralelo norte, ¿sí? Lo vamos a hacer con la misma ecuación que utilizamos para calcular los paralelos base en la proyección de cónica conforme de Lambert, ¿ok? En donde la latitud inferior, en donde para el paralelo sur, perdón, lo vamos a calcular a partir de el paralelo sur o paralelo inferior, perdón, más la latitud superior menos la latitud inferior entre 6, ¿sí? Y para el paralelo norte, este va a ser igual a latitud superior menos latitud inferior entre 6, ¿sí? Es la misma ecuación que manejamos para el paralelo de cónica conforme de Lambert, ¿ok? Entonces vamos a realizar el cálculo de esos datos. Primero comenzamos con mi paralelo estándar 1 o el paralelo sur, ¿sí?
y en este caso vamos a aplicar la ecuación, ¿ok? Activo la celda de Excel y primero, latitud inferior, que es 14 grados 30 minutos, en radianes es este valor de 0.25, ¿sí? A esos radianes de la latitud inferior le voy a sumar, abro y cierro paréntesis para englobar la operación que tengo aquí de esta división, y dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis para agrupar esta diferencia de valores que tengo aquí, ¿sí? Entonces, dentro de esos paréntesis vamos a restarle al valor de la latitud superior el valor de la latitud inferior, y esa diferencia de latitudes la voy a dividir entre 6, ¿sí? Que es J, o el valor de la constante dependiendo de la forma del territorio que queramos proyectar, ¿ok? Bien, esa es la ecuación para el paralelo sur, ¿sí? Ya que tengo eso, vamos a ver el valor. El valor de mi paralelo sur es de 0.30 radianes. Esto lo voy a pasar a grados decimales para ver la equivalencia con la guía de proyecciones del INEGI, ¿sí? Con la función grados, nada más, seleccionamos el ángulo, ajá, y ahí está, ¿sí? Nos dice que el paralelo sur equivale a 17.5 grados. Ajá. Vamos a calcular ahora el paralelo norte, ¿sí? En este caso, para el paralelo norte, vamos a aplicar la ecuación que tenemos aquí en esta parte de abajo, ¿sí? En donde el paralelo norte va a ser igual a la latitud superior, este valor de 32.5 grados decimales en radianes, ¿sí? A ese valor le vamos a restar, abro y cierro paréntesis, dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis, y vamos a realizar la resta de la latitud superior menos la latitud inferior, y esa diferencia de latitudes la dividimos entre 6, ¿sí? Y con eso yo tengo el valor de mi paralelo norte, ¿ok? Voy a dar enter. El paralelo norte equivale a 0.5148721 radianes, y en grados decimales es igual a 29.5 grados, ¿ok? Con esto yo ya tengo mis paralelos base que me van a servir para mi proyección de Albers, ¿sí? Lo siguiente aquí, como nos indica el manual, es calcular el valor de el meridiano central. Y pues el meridiano central ya saben ustedes que es el promedio de las longitudes izquierda y derecha, ¿ok? Entonces meridiano central o lambda 0, ¿sí? Es igual al promedio de las longitudes de la zona de estudio, ¿sí? Entonces, a este valor de longitud izquierda en radianes, ¿sí? Voy a abrir un paréntesis por ahí antes de esto. A este valor de la longitud izquierda en radianes le voy a sumar el valor de la longitud derecha también en radianes, y divido entre 2, ya que es el promedio, ¿sí? Ya que tengo esto, mi meridiano central tiene un valor de 1.78 radianes, y en grados decimales equivale a 102 grados, ¿sí? Estos son los paralelos y meridianos base que voy a ocupar para mi proyección de Albers, ¿sí? Bien, ya que tenemos eso, ahora tenemos los datos del elipsoide de referencia, que es el mismo que hemos estado ocupando para las otras proyecciones. Estamos ocupando el elipsoide GRS80, ¿sí? Bien, vamos a anotar los datos de GRS80. Tenemos el valor del semieje menor del elipsoide, que es igual a 6.378.137 metros, ¿sí? Tenemos también el valor de la excentricidad al cuadrado, ¿sí? Y en el valor de la excentricidad al cuadrado tenemos un valor igual a 0.006,
694, 380, 0,22, 90. ¿Sí? Ese es el valor de la excentricidad al cuadrado. Recuerden que este valor de la excentricidad al cuadrado debe de tener todas sus cifras significativas para que tengamos un resultado lo más cercano posible a los valores en metros o a los valores en coordenadas geodésicas. ¿Ok? Bien, seguimos con la excentricidad simple. Y la excentricidad simple tiene un valor igual a 0.081, 819, 191, 042, 81. ¿Sí? Ese es el valor de mi excentricidad simple. ¿Sí? Listo, ya que tenemos este valor de la excentricidad simple de los datos de la elipsoide GRS80, ahora vamos a anotar estos otros datos que nos van a servir para el cálculo de la proyección. ¿Sí? Tenemos el valor del falso norte. El falso norte equivale a 0 para el caso de este territorio de México. ¿Sí? Dependiendo del lugar en donde estemos, se puede asumir un valor de falso norte o se puede omitir. ¿Sí? Para el falso este, en el caso de México, equivale a 2.500.000 metros. ¿Sí? Y para la latitud de origen, ¿sí? Que es la latitud más baja en la cual se encuentra nuestra proyección o nuestra región que queremos proyectar, aquí tenemos un valor de 12 grados norte. ¿Sí? Recuerden que esos valores también de falso norte y falso este nos sirven para que las coordenadas que vamos a convertir queden como coordenadas positivas en metros. ¿Sí? Es para transportar toda nuestra región a un plano cartesiano dentro del primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de las constantes del cono. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí constantes del cono, ¿sí? Que es el primer paso que debemos de realizar para elaborar la proyección de Albers. ¿Ok? Y bien, para las primeras constantes del cono que vamos a calcular son M norte y M sur. Vamos a ocupar las ecuaciones que ocupamos también en cónica conforme de Lambert, que son esta que tenemos aquí para M norte y M sur. ¿Sí? Vamos a comenzar con M sur. ¿Sí? De acuerdo a los paralelos estándar que tenemos aquí. Para M sur, entonces, esta constante va a estar en función del paralelo sur. ¿Sí? En este caso, que sería pues nuestro paralelo estándar 1. Vamos a ver. Déjenme quito esta parte del subíndice. ¿Sí? Entonces, para M sur vamos a aplicar esta ecuación que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es activar mi celda de Excel y vamos a dividir el coseno de el paralelo sur. Entonces vamos a mandar a llamar la función coseno de nuestro paralelo sur, este valor de 0.30 radianes. ¿Sí? Ese coseno lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada. Voy a mandarla a llamar la función raíz. Si ustedes tienen versiones de Excel un poquito anteriores, como la 2010 por ejemplo, entonces la función que van a utilizar es R4. ¿Ok? Entonces la raíz de 1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, este valor que tenemos aquí dentro de los datos de GRS80. Y ese valor de la excentricidad al cuadrado lo vamos a multiplicar por el seno de el paralelo sur otra vez, ¿sí? El valor de 0.30 radianes elevado al cuadrado. ¿Sí? Cierro función de raíz, el paréntesis de la función de la raíz, y con esto calculo M sur. ¿Sí? Para M norte vamos a ocupar la misma ecuación, sin embargo, pues aquí vamos a sustituir el paralelo
sur por el paralelo norte que tenemos acá ya previamente calculado. ¿Ok? Entonces, como este valor de la excentricidad no va a cambiar, lo voy a bloquear con el signo de pesos para que esa celda se quede ahí estática en este valor, ¿sí? Y si yo copio y pego la ecuación, entonces pues no me va a afectar nada. Ajá. Voy a dar enter para ver el valor de M sur. Y para M sur debemos de tener un valor igual a 0.95 4005 74, ¿sí? De la misma manera que calculamos M sur, voy a calcular M norte, ¿ok? En el caso de M norte, pues vamos a ocupar la ecuación de M sur, tomando en cuenta la consideración que les comenté anteriormente, ¿sí? Voy a copiar ecuación, pego en el espacio de M norte. Y aquí lo único que voy a revisar es que en esta parte donde tengo las funciones trigonométricas de coseno y seno, tenga la celda con el valor de M norte, el paralelo norte, perdón, ¿sí? Aquí ya tengo el valor de mi paralelo norte, que es estas dos celdas que están aquí, entonces ya quedó ahí automáticamente. Lo que voy a hacer nada más es dar enter para verificar el resultado de M norte, ¿sí? Y M norte tiene un valor igual a 0.87 10 62 96 4, ¿sí? Vamos a verificar los valores que nos da el manual. El manual nos dice que M norte debe de tener un valor de 0.87 10 62 96, está bien el valor. Y M sur 0.95 40 05 74, ¿sí? Ahí está redondeado, entonces está bien el valor. Ajá. Siguiente paso, cálculo de Q norte, Q sur y Q0, ¿sí? Esto queda otra vez en función de los paralelos estándar, ¿sí? Todas estas constantes están en función de los paralelos. Entonces voy a tomar estos valores de paralelo norte y sur y el valor de la latitud de origen, que es otro paralelo base, ¿ok? Bien. Voy a aplicar entonces la ecuación de Q, para Q, perdón, ¿sí? Aquí la tenemos, es la misma ecuación para todas las constantes, considerando el cambio de el paralelo que vamos a estar trabajando, ¿ok? Comienzo con Q sur, ¿sí? Para Q sur vamos a aplicar la siguiente ecuación. Activo mi celda de Excel. Primero, voy a abrir y cerrar paréntesis para englobar esta diferencia de valores, que sería 1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, este valor que tenemos aquí. Ajá. Y esto lo voy a multiplicar por, abro y cierro paréntesis, de toda esta operación que tengo aquí. Dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros para englobar esta operación, esta división que está dentro de estos paréntesis. ¿Sí? Entonces abro y cierro paréntesis, ahí en esos paréntesis va toda esta división. Dentro de esos paréntesis voy a colocar lo siguiente: el seno de el valor de el paralelo sur, en este caso porque estamos trabajando con Q sur, entonces ahí va el paralelo sur, y ese seno del paralelo sur, cierro paréntesis ahí de la función seno, yo lo voy a dividir entre, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y vamos a colocar esta operación que está aquí, 1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, otra vez este valor, por el seno, abro y cierro paréntesis de la función seno, y ahí voy a colocar otra vez el valor de Q norte, ¿sí? Este valor que tenemos por aquí, ¿sí? De la casilla B11. Entonces ahí va Q sur, perdón. Ajá. Entonces Q sur en esta función del seno, ¿sí? Toda esta operación que está aquí, que acabo de colocar, a eso le voy a restar, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis para colocar esta operación de 1 entre 2 veces la excentricidad simple, ¿sí? Entonces ahí voy a ponerle 1 entre, vuelvo a abrir y cerrar paréntesis para hacer agrupación de operaciones y multiplico 2 por el valor de la excentricidad simple que tengo aquí. Ajá.
Fuera de esta división de 1 entre 2 veces la excentricidad simple, voy a multiplicar esto por el logaritmo natural ln, ¿sí? Y aquí en el logaritmo natural lo que yo voy a hacer es colocar esta operación que está aquí. Entonces, como tengo una división de varias operaciones por ahí, voy a agrupar otra vez. Abro y cierro paréntesis. En los primeros paréntesis voy a poner 1 menos el valor de la excentricidad simple por el seno de mi paralelo sur, ¿sí? Otra vez este valor. Y después, todo esto de 1 menos la excentricidad simple por el paralelo sur, pues lo voy a dividir ahora entre 1 más la excentricidad por el seno del paralelo sur, ¿sí? Para eso vuelvo a abrir y cerrar paréntesis y coloco esa operación. 1 más, el valor de la excentricidad simple que multiplica el seno de mi paralelo sur, que es la casilla B11. Ajá. Y ya que tengo esto, cierro un último paréntesis que me faltaba por aquí y ya quedó mi operación, ¿sí? Está un poquito larga, pero ya la hicimos en una sola celda. Ajá. Lo que vamos a hacer es que esta operación de Q sur la vamos a ocupar para Q norte y Q0. Q norte donde vamos a ocupar este valor del paralelo norte y Q0 donde vamos a ocupar este valor de la latitud de origen, ¿ok? Entonces, como tenemos aquí varias celdas en donde ocupamos un valor fijo, como lo es la excentricidad al cuadrado y la excentricidad simple, vamos a bloquear esas celdas con el símbolo de pesos para que cuando copiemos y peguemos esas celdas no se muevan ahí en la operación. Y estas otras celdas donde tenemos las funciones trigonométricas, pues ahí vamos a ocupar cambiarlas por las otras paralelos que estamos ocupando o que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, a esta celda B17, que es la excentricidad al cuadrado, le voy a poner el signo de pesos antes de la letra y antes del primer número. Aquí vuelvo a repetir, agrego signo de pesos antes de la letra y antes del primer número. Y en la celda B18, que es la excentricidad simple, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Agrego signo de pesos antes de la letra y antes del primer número. Acá también repito lo mismo. Y finalmente en esta celda repito lo mismo. Solo vamos a dejar libres, sin bloqueo, ¿sí?, estas celdas de los paralelos, ¿sí? Ya que tengo esta ecuación, voy a dar enter y vamos a ver el valor de Q sur. En Q sur debemos de tener un valor igual a 0.59, 80, 48, 306. Ajá. Seguimos con la siguiente constante, que es Q norte, ¿sí? Para Q norte vamos a ocupar la misma ecuación de Q sur. Entonces, copio mi ecuación, la pego en la parte de Q sur y verifico el cambio que tengo por ahí, ¿sí? Todas estas celdas donde tenemos las funciones trigonométricas de seno deben de estar ocupadas por la casilla del paralelo norte, es decir, esta casilla con el identificador B12, ¿sí?, y en radianes el valor de el paralelo norte. Aquí ya me la puso automáticamente porque se desplazan hacia abajo el cambio de las celdas, ¿sí? Entonces ya quedó automático, ¿sí? Hay que verificar ustedes en su caso que aquí tengan B12 con paralelo norte, B12 del paralelo norte y paralelo norte, ¿sí? Ya que tienen eso listo, el valor de Q norte debe de ser igual a 0.98, 01, 36, 823, ¿sí? Finalmente, aparte de Q norte, voy a calcular Q0. Y Q0 en este caso pues va a estar en función de la latitud de origen, ¿ok? Ocupamos la misma ecuación. Copio mi ecuación de Q norte, la pego en Q0 y aquí lo que voy a verificar es que en todas las casillas de las funciones trigonométricas de seno tenga el valor de esta casilla de el paralelo 0 o la latitud de origen, ¿sí?
En este caso, entonces, esta casilla B13 la voy a borrar y debemos de tener esta casilla B22 que tiene el valor de phi0 o la latitud de origen, ¿sí? Entonces en todas debo de tener B22, ¿sí? En todas esas casillas donde no está el signo de pesos. Ajá. Y ya con eso quedaría mi cálculo de Q0. Ajá. Bien, para Q0 debemos de tener un resultado igual a menos 1.06439698. Vamos a verificar esos valores de estas constantes. Aquí tenemos Q norte 0.9793. A ver, aquí el valor difiere un poco del resultado que tenemos nosotros. Vamos a verificar Q sur. Q sur también es un valor distinto y Q0 pues es un valor todavía más distinto, ¿sí? Entonces vamos a verificar la ecuación, que no tengamos por ahí algún error, ¿sí? Voy a comenzar con Q sur. Para Q sur voy a ver ahí mi ecuación. Bien, al parecer puede que esto sea el error, que estoy agrupando todo, la multiplicación de un medio por el logaritmo natural en un solo paréntesis. Puede que ese sea el error. Vamos a modificar la ecuación para ver si en dado caso ese es el error que estamos cometiendo por ahí. Oh, no, ya vi los errores, sí, perdón. Me faltó aquí elevar el seno al cuadrado en esta parte, ¿sí? Eso no lo hicimos. Entonces, aquí en esta ecuación donde tenemos 1 menos la excentricidad al cuadrado por el seno de el paralelo sur, en este caso entre 1 menos la excentricidad al cuadrado por el seno de el paralelo sur, aquí en el seno elevamos al cuadrado, ¿sí? Me había faltado esa parte. Eso es todo para esa ecuación, lo que tenemos que agregar, el cuadrado. Vamos a verificar el resultado ahora. Ahí está, ya salió, ¿sí? 0.597626 731, está bien. Entonces para Q norte voy a hacer lo mismo. Aquí en el seno de esta parte de la operación elevo al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver el valor de Q norte. Para Q norte es igual a 0.9793, acá está, 14.369, ya quedó el valor. Para Q0 pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? En esta parte de la operación elevo este seno al cuadrado, ¿sí? Y ya con eso debe de quedar Q0 también. A ver, aquí Q0 no está quedando igual, ¿sí? Vamos a ver cuál es el error que podemos tener en esta parte de Q0, ¿sí? Ah, sí, lo siento. Para Q0 debemos de tomar este valor de 12 grados. Sin embargo, aquí lo estoy tomando, estoy haciendo una combinación de los resultados en grados con los resultados en radianes. Entonces, esto debe de estar en radianes, ¿sí? Por eso no queda. Primero, estos 12 grados que tenemos aquí los tenemos que convertir en radianes, ¿sí? Vamos a ponerle ahí la función radianes de estos 12 grados. Y ahora sí, este valor que nos aparezca aquí es el que vamos a ocupar para Q0, ¿sí? Bien, entonces aquí esta casilla debe de quedar como C22, ¿sí? Acá también debe de quedar como C22, C22 y C22 para esta última parte, ¿sí? Ya quedó con eso. Entonces ahora sí ya debemos de tener bien el resultado de Q0. Ajá. Para Q0 el resultado es igual a 0.413.119.406 y aquí está el resultado, es el mismo. Ya tenemos nuestras constantes del cono. Ahora vamos a determinar los siguientes valores, ¿sí? El siguiente o la siguiente constante que debemos de calcular ahora es eta, ¿sí? Para eta voy a insertar aquí su simbolito. Me voy a ir al menú de insertar, símbolos, aquí en símbolo,
Y en el apartado de símbolos griegos y coptos debe de estar el simbolito de eta, y lo tenemos, vamos a ver, aquí lo tengo yo ya listo, eta, ¿sí? Eta, en este caso, para que ustedes lo encuentren más sencillo, de una forma más fácil, póngale el código del carácter, que es 03B7, ¿sí? Voy a insertar ahí eta, voy a cerrar esto, y para calcular eta debemos de aplicar esta operación. Activo mi celda de Excel, abro y cierro paréntesis para mi operación, ¿sí? Dentro de esos paréntesis voy a colocar el valor de M sur elevado al cuadrado menos el valor de M norte elevado al cuadrado, ¿sí? Y todo eso lo voy a dividir entre, abro y cierro paréntesis, el valor de Q norte menos Q sur, ¿sí? Bien, con eso debemos de tener listo el valor de eta. Ahí está el resultado. Eta, vamos a revisar acá con la guía de proyecciones. Eta debe de tener entonces un valor de 0.39659724.2. Y aquí está, ¿sí? Corresponde totalmente con el valor de eta. ¿Ok? Siguiente paso ahora es el cálculo de ρ0, ¿sí? En este caso, ρ0, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Es una operación entre las constantes anteriores que ya hemos estado calculando, perdón, ¿sí? Después de ρ0 vamos a calcular MP y QP, ¿sí? Y ρP. Ya esta parte, a partir de MP, es para el cálculo de las coordenadas como tal, ¿ok? Bien, para ρ0 voy a irme a la ecuación directamente para que puedan verla. Y ρ0 se hace con esta operación. Obviamente ρ0 pues va a quedar en función de el paralelo base, en función de también de estas constantes del cono, ¿sí? Vamos a aplicar esa ecuación para ρ0. Voy a ponerle aquí ρ0, R, que es el equivalente a la letra griega ρ. Me voy a ir aquí al tipo de fuente símbolo. Y ahí está, ρ0. Entonces, vamos a ver la ecuación para ρ0. En este caso, voy a activar ahí mi celda de Excel. Y primero comenzamos con esta parte de la división. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Dentro de esos paréntesis voy a colocar el valor de A minúscula, que es el valor del semieje mayor del elipsoide GRS80 en este caso, ¿sí? Y ese valor lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de el valor de M sur al cuadrado, ¿sí? Este valor que tengo aquí, elevado al cuadrado, más el valor de eta multiplicado por, abro y cierro paréntesis, la diferencia que tenemos de Q sur menos Q0, ¿sí? Y finalmente todo esto que tengo aquí, cierro el último paréntesis, lo voy a dividir entre el valor de eta que acabo de calcular también, ¿sí? Vamos a revisar el valor de ρ0. Para ρ0 entonces debemos de tener ahí un valor igual a, perdón, este no es el valor de ρ0, aquí está, ¿sí? Para ρ0 debemos de tener un valor igual a 15.947.316.932, que es este resultado que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya con ρ0 ya tenemos las constantes del cono que quedan en función de estos paralelos base y la latitud de origen, ¿sí? Y ahora sí, con esto podemos calcular las constantes, pero ahora para las coordenadas, ¿sí? Van a ser estas mismas constantes, M, Q y ρ, pero ahora para las coordenadas.
para el vértice geodésico, ¿sí? Estas fueron para el cono en función de los paralelos base y la latitud de origen. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el vértice geodésico, ¿sí? Bien, vamos a dejar el video entonces hasta esta parte. Ya en el próximo video continuamos con las constantes de las coordenadas y finalmente realizamos el cálculo de las coordenadas finales, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Les pido por favor que hagan sus cálculos con tiempo, ¿sí? Y también el desarrollo de su práctica de Albers, por favor, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video, chicos. Que se encuentren bien y saludos a todos.